Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy, más que analizar Bitcoin, como veis en el título del vídeo y en la miniatura, os voy a comentar y a explicar cómo realicé ese trade, ese short en Bitcoin que me dio casi 3.000 euros en apenas un día, ¿vale? Bueno, un día o 2 días. Así que vamos a ir directamente al grano, como siempre. Ya sabéis que no me gusta, pues, enrollarme demasiado. Así que, vale, esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el gráfico de Bitcoin, pero no el actual a la hora en la que estoy grabando y en el día que estoy grabándolo, sino que vamos a ver una repetición para ver cómo fui argumentando y analizando para hacer la entrada, ¿vale? Entonces, ahora mismo estaríamos el 14 de diciembre, ¿vale? Bueno, a día de hoy es 18, 19, no sé qué día es, ahora mismo estamos por aquí, pero bueno, como digo, vamos a volver a comentarlo todo. Estamos aquí, ¿vale? Bueno, lo que estamos viendo, ¿vale? Para empezar, para ponernos en contexto, esta vela que veis por aquí es la de subida de el IPC de Estados Unidos, perdonadme, ¿vale? Ya sabéis que salió, bueno, un IPC positivo, y obviamente, pues al salir un IPC con buenas noticias, pues el precio se impulsó hacia arriba, ¿vale? Para poneros un poquito en contexto, tanto por Twitter, Telegram, etcétera, veníamos comentando ya hace tiempo, incluso por esta zona de aquí, la posible formación de esta cuña ascendente. Un patrón que, como sabréis, es un patrón que desencadenaría de forma en un movimiento bajista. Entonces, eso ya a priori me daba unos indicios de que, bueno, el precio tarde o temprano debería de caer, ¿vale? Aparte de eso, aparte del propio patrón de cuña ascendente, veníamos comentando ya hace días, incluso mucho más atrás, incluso desde aquí, me atrevería a decir, este rango en el que se encontraba Bitcoin. ¿Y qué pasa con los rangos? Que también hice un vídeo explícito para operar rangos. Pues que en los rangos, cuando se rebota desde la parte inferior del rango, se tiende a ir a la parte superior del rango, que sería esta de aquí, y lo mismo una vez en la parte superior del rango, y más en tendencia bajista, pues el precio tendería a volver a ir a la parte baja del rango, ¿vale? Entonces, todo esto lo veníamos comentando día sí, día también, tanto por Twitter como por Telegram, incluso en los últimos vídeos de YouTube, ¿vale? Bueno, entonces, para que tengáis el contexto que yo tenía en mente, ¿vale? Patrón que debe desencadenar en forma bajista, ¿vale? Con una ruptura bajista. Y aún por encima el rango en tendencia bajista, estamos en la parte superior del rango ya prácticamente, pues otro argumento más para entrar con una posible short en Bitcoin, ¿vale? Puestos en contexto en la situación en la que estábamos, vamos a ir un momento a mi Twitter, ¿vale? Aquí estamos. Vamos a ir un momento a mi Twitter. Y el día 14 de diciembre, que es en el día en el que nos encontramos aquí en el gráfico, ¿vale? Como veis aquí abajo lo pone, 14 de diciembre, ¿vale? En este día comenté, os puse el tweet de buenos días y comenté: el mercado se ve muy bonito para buscar shorts para swing trading. Swing trading es una forma de hacer trading en la que no es scalping, digamos, no es en forma de minutos y horas de una operación, sino que más a medio plazo, unos días aproximadamente, ¿vale? Entonces, se ve muy bonito para buscar shorts, ¿vale? Para swing trading en toda la zona de 17.900, 18.200 Bitcoin, con un target de 17.100 aproximadamente, ¿vale? NFA, ya sabéis que nada, absolutamente nada, lo que digo es una recomendación de inversión, ni mucho menos, ¿vale? Y también argumenté, ¿vale?, que la subida de tipos de interés de hoy seguramente sea de 50 puntos. Eso lleva descontado en el precio hace días. Y así era, lógicamente, se esperaba ya hace días y días que la subida de tipos de interés de ese mismo día, pues, iba a ser de 50 puntos, y así, lógicamente, pues lo fue, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo comenté, ¿vale? 17.900, 18.200, recordar estas cifras, ¿vale? Las voy a marcar ahora, 17.900, 18.200, para buscar un swing trading en short en Bitcoin, ¿vale? Lo vamos a marcar con un rectangulito, ¿vale? Que lo vais a ver más verde. Y sería pues toda esta zona, ¿vale? Más o menos. Sería pues esta zona, ¿vale? Para buscar ese swing trading, esta zona más verde que hay. Este rectángulo que acabo de dibujar. Entonces, bueno, veamos, lógicamente, cómo... bueno, antes de pasar a ver cómo reacciona el precio, vamos a ver otra última cosa en mi Twitter, ¿vale? Que lo comenté ese mismo día más tarde. Veis que seguimos en 14 de diciembre. Y os pasé este mapa de liquidez, ¿vale? Este mapa de liquidez, para los que no sepáis cómo funciona, etcétera, pues veis estas columnas, barras, como la queráis llamar, por aquí abajo. Cuanto más grandes sean, más largas sean y más cantidad junta haya, va a tender el precio a ir a por ellas. Es decir, es el mapa de liquidez, es donde más liquidez hay, más liquidaciones hay. Entonces el precio siempre va a tender a ir a esa zona donde más liquidaciones hay. Como veis, el precio en este momento de la imagen se encontraba en 17.916. Estábamos entrando en esa zona de la que había comentado en aquel tweet, ¿vale? De recordar, zona de 17.900, 18.200. ¿Dónde se encontraba el precio aquí? 17.900. Recién habíamos entrado en esa zona.
Entonces, ¿por qué lógicamente pues no entré cuando llegó a esa parte? Ahora lo vais a ver, ¿vale? Perdona, vamos a darle aquí un poquito para que avance un poquito más. El precio está desacelerando hasta que explotó, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Por qué no entré aquí cuando entró a esa zona? No. ¿Por qué? Os lo explico ahora mismo. Por este mismo mapa de liquidez. Para empezar, como veis, la liquidez llega fuertemente hasta aproximadamente los 18.100, más o menos por aquí estaría 18.100, pero sigue quedando bastante liquidez hasta los 18.200, 18.300, como veis por aquí, ¿vale? Entonces, una vez el precio tiende a ir a por esa liquidez, es normal, ¿vale? Y aún por encima, teniendo las noticias que teníamos este mismo día, que era la subida de tipos de interés, ¿vale? Y más los comunicados que vaya a hacer Powell, eso iba a generar volatilidad. ¿Qué pasa cuando se junta la volatilidad con zona de liquidez y el FOMO, lógicamente, de la gente que hay que el precio se me va para arriba, que vuelve Bitcoin se va para arriba, no compré, lo que sea, la gente entra en FOMO, empieza a tener esas emociones? Bueno, pues lo más normal, cosa que yo no tuve esas emociones, por suerte, lo más normal es que el precio haga un poquito más de lo que debería hacer, ¿vale? Haciendo una especie de breakout, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo el precio? Bueno, como veis, toda esta es la zona que yo comenté donde estaba la liquidez. Pero ¿qué es lo que hizo el precio con la volatilidad de los comunicados de Powell, la subida de tipo de interés, el FOMO de la gente, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a verlo. El precio, lógicamente, pues como veis, hizo perfectamente lo que estábamos comentando. Esa especie de breakout. Es lo que yo esperaba que podría hacer, ¿vale? Vamos a irnos al gráfico de una hora, ¿vale? Para que podamos comentar un poquito mejor este movimiento y para que veáis más a corto plazo o más zoomeado, por así decirlo, ¿vale? Entonces aquí veis, esta vela de aquí fue la del IPC del día anterior. El precio después del IPC volvió para abajo, incluso la mitad de la barra, ¿vale? De la mitad de la vela. Y luego empezó a subir, pero de forma desacelerada. ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó el precio así? Pues por lo que digo, la subida de tipo de interés, los comunicados de Powell, etc. Subida de tipo de interés, el precio se fue hacia arriba. Comunicados de Powell, que comentó cositas pues malas, el precio se fue para abajo del tirón, ¿vale? ¿Dónde hice yo la entrada? ¿Dónde hice yo la entrada de este trade? Pues exactamente la hice. Estuve a punto, de verdad os lo digo, estuve a punto de haber entrado aquí, y os lo digo totalmente en serio, pero no entré aquí. ¿Por qué? Pues lógicamente también tenía miedo porque me estaba apalancando, me quería apalancar a por 100, un apalancamiento muy elevado y en un periodo de mucha volatilidad, en el que el precio, el FOMO y como digo, pues podría seguir incluso un poco más para arriba. Y por eso no entré aquí, pero estuve a punto de verdad de entrar en los 18.300, vale. Pero os voy a comentar a dónde entré exactamente en los 18.187, en esta zona de aquí entré, ¿vale? ¿Por qué entra aquí? Bueno, pues como digo, es la parte alta que yo comenté en aquel tweet del 14 de diciembre, ¿vale? Como veis, este rectángulo es el que dibujamos ahora, que conformaba toda la liquidez que había comentado, ¿vale? Entré aquí porque, primero, porque ya vi que el precio estaba dando la vuelta. Segundo, estábamos en esa zona más alta de donde había liquidez, 18.200 prácticamente. Y por encima, bueno, estaba al tanto de un poco los comunicados que estaba haciendo Powell y que no había empezado de forma pues positiva, por así decirlo. Entonces yo hice la entrada del short aquí con $400, ¿vale? Y con un apalancamiento de por 100, o sea, un apalancamiento realmente alto, ¿no? Pero bueno, estaba bastante seguro de mi análisis, estaba seguro del mapa de liquidez, estaba seguro de ese rango, estaba seguro de ese patrón de cuña ascendente, que por más que se haya roto por aquí momentáneamente, confiaba demasiado en eso. Y por suerte, o por lo que sea, queréis llamarlo suerte, fe en mi análisis, ser bueno analizando, tradeando, lo que sea, llamarlo como queráis, pues el trade me salió muy bien, ¿vale? Entonces yo entré aquí, la entrada fue muy buena, como veis, y el precio siguió yendo a la baja de forma pues prácticamente constante y directa, ¿vale? Entonces yo en apenas unos minutos tenía un profit muy grande ya. Recuerda que con 400 dólares y un apalancamiento de por 100, imaginaos que este movimiento pues tuvo un movimiento de 2,3%, ¿vale? Estando a por 1 de apalancamiento, pues por 100, 230 de por ciento en la operación en apenas unos minutos, 230 de porcentaje de beneficios, ¿vale? Estando en $400, pues como comprenderéis tenía bastante buen beneficio ya en este punto, ¿vale? Pero ¿por qué no cerré aquí la operación? Dije, joder, tengo un montón de beneficio ya, va, no sé qué. Bueno, pues lógicamente mucha gente la habría cerrado aquí o incluso antes, ¿no? Pero ¿por qué no la cerré? Primero, quería mantenerme firme a mi análisis, ¿vale? ¿Por qué no la cerré? Esta vela, lógicamente, es muy negativa. Es una vela muy negativa. La entrada fue muy buena. La vela es muy negativa. Teniendo en cuenta que rebotó en la zona alta del rango. Teniendo en cuenta que ya había recogido la liquidez.
y que teníamos un patrón, aparte del rango, un patrón de continuación bajista, ¿vale? De irnos para aquí abajo, de reversión. Pues no la quise cerrar para ser fiel a mi análisis. ¿Me la pude haber jugado? Pues sí, al final me podía haber salido mal, podía de repente tener una vela otra vez hasta aquí, liquidarme, otorgarme el SL de la operación y luego sí bajar. Bueno, pues podría haber pasado, sí, pero lo dudaba por todos los comunicados que estaba teniendo, que estaba haciendo Powell, y pues por lo que digo, por todo lo que acabo de comentar. La liquidez había sido recogida, habíamos tenido ese breakout que estaba esperando tras la volatilidad del fondo de la gente, etcétera, y la entrada, pues, lo que digo, o sea, la entrada fue espectacular, ¿vale? Entonces, no la cerré, ¿vale? ¿Cómo continuó el gráfico? Bueno, pues el gráfico fue completamente a favor, ¿vale? De mi operación. Como veis, en ningún momento me asusté, ni tuve ningún susto. A lo mejor en este pequeñito rebote aquí, pero nada. Como digo, me mantenía fiel a mi análisis, incluso en el diario, ¿vale? Lo vamos a ver en el diario ahora ya. En el diario se había quedado una vela muy fea. Perdonadme que sigo aquí con lo de pintar y no me muevo esto aquí. En el diario, como veis, había quedado una vela demasiado fea. Una vela que lo comenté también por Twitter, que se llama, bueno, una vela doji, una vela high test, llamarla como quieras, pero esto lo que significa es que dejó una mecha muy grande en zona de resistencia y con muy poco cuerpo y en la parte baja. Es una vela de desaceleración y más que desaceleración, de cambio de tendencia, ¿vale? ¿Por qué no la cerré, como digo? Pues porque el día siguiente comenzó muy negativo también. Y no solo teníamos esta vela de aquí que confirmaba un cambio de tendencia o una desaceleración al menos, sino que ya estábamos teniendo la confirmación, ¿vale? La confirmación de un siguiente día negativo que forma un patrón de candlesticks llamado Shooting Stars, que quiere decir que es un patrón que deberíais estudiar, y bueno, los que habéis estudiado candlestick pues lo sabréis. El patrón de Shooting Stars en velas significa que tuvimos una vela fuerte alcista, una vela de desaceleración doji, que es la que tenemos ahí, y en segundo, una tercera vela pues de continuación bajista, ¿vale? De reversión, lo que confirma ese cambio pues de tendencia. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, ya para colmo de todo el análisis que había hecho de que estábamos en la zona alta del rango, la liquidez había sido recogida, teníamos un patrón de cuña descendente, para colmo se me forma un patrón de candlesticks de teoría y de manual. Perfecto, por eso no lo cerré realmente el trade, ¿vale? Así que ahora vamos a volver al de 4 horas para que veáis más o menos pues cómo fue evolucionando en las velas de 4 horas, ¿vale? Que es donde me estaba fijando más. Y bueno, ya veis que el precio en ningún momento se quiso dar la vuelta y ya veis que, bueno, al final terminó pues explotando más y más y en ningún momento cerré la operación, ¿vale? ¿Dónde cerré la operación por primera vez? Ahora os lo voy a comentar, aquí en este punto, ¿vale? ¿Por qué cerré el 75% de la operación? No la cerré completamente, ¿vale? ¿Por qué cerré el 75% de la operación aquí? Primero y principal, estábamos en una zona pues de soporte, ¿vale? Veis como tenemos varios rebotes aquí, ¿vale? Que en su momento fue resistencia. Al romperlo aquí, ahora actuaría como soporte y aún por encima se juntaba con la diagonal del patrón de cuña ascendente, ¿vale? Entonces por eso podríamos ver rebote aquí y no me quería jugar a ver algo así, ¿vale? Y luego caer. ¿Por qué? Bueno, pues que pues no me apetecía tener un profit de casi 2.000 euros aquí y no cerrarlo y que el precio se me vuelva hasta aquí y pasar de 2.000 a 400 euros de profit o lo que sea, ¿entendéis? Y no me apetecía pues tener esa sensación en el cuerpo. Entonces, bueno, sí, hasta ahora mismo aquí tuve emociones. ¿Por qué? Porque al principio todo indicaba que el precio tendría que seguir cayendo, que fue lo que hizo, ahora lo vamos a ver. Pero tuve mis emociones y como comprenderéis tenía un profit de 1.850 euros, si no me equivoco en este punto, pues cerrando el 75% me refiero. Entonces, pues eso, teniendo en cuenta que era una zona de posible rebote, soporte, etcétera, por mis emociones o por lo que sea, llamarlo lo que queráis, pues decidí cerrar el 75% de la operación en este punto, ¿vale? Entonces aquí, ¿vale? En este punto, yo recogí exactamente, lo vamos a escribir para que quede pues escrito, recogí exactamente 1.850 euros o 1.950, no me acuerdo, pero bueno, más o menos. Recogí esta cantidad de dinero aquí, con el 75% de la operación cerrada. Entonces, como veis, ya un trade espectacular, 1.850 euros, en nada, o sea, como comprenderéis, mirar en un día o dos, o sea, prácticamente nada y de forma contundente hacia abajo. ¿Y por qué no lo cerré completamente? Bueno, porque al final, como digo, a priori el precio tendría que seguir cayendo por todo lo que veníamos comentando, el patrón, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo el precio? Dejando el 25% de la operación activa, ¿vale? ¿Qué fue lo que hizo el precio? Pues al final, pues lógicamente, pues siguió cayendo, ¿no? Ahí tuvo un pequeño rebote, como veis, como comenté, era posibilidad de un pequeño rebote, que lo tuvo, pero ya veis que en cuanto rompimos esta diagonal aquí,
el precio se pegó un golpe espectacular, ¿vale? El precio se pegó un golpe espectacular, lógicamente, ¿vale? Incluso la cerré un poco más abajo, creo, pero bueno, más o menos la zona para que veáis cómo fui desarrollando. Tampoco no lo voy a hacer exacto, pero más o menos por esta zona la cerré. El precio luego, lógicamente, se pegó un golpe espectacular, ¿vale? Llegando a donde, bueno, pues como veis, vamos a ver la evolución. Llegando a esta zona, ¿vale? Vamos a ver una vela más atrás porque fue donde cerré completamente la operación, ¿vale? El precio se encontraba en este punto, ¿vale? Después de haber cerrado el 75% de la operación y de haber recogido 1.850 euros aproximadamente, el precio llegó a esta zona de 17.000, 16.900. ¿Y qué pasa? ¿Qué recordáis de aquel tweet, gente, del 14 de diciembre? Pues vamos a verlo ahora mismo. El 14 de diciembre, aquí tenéis el tweet que os enseñé antes, comenté. Zona de 17.900, 18.200, entrada para short. ¿Qué fue lo que hice? 18.187, perdón. Entré en el short, en el top de lo que dije. ¿Qué pasó? Pues, y con un target, ¿vale? Con un target de 17.100. O sea, con el target ese era el objetivo de la operación. ¿Por qué ese objetivo? ¿Y dónde está la operación ahora mismo? Se había pasado incluso el objetivo, estábamos en 17.000 ya. ¿Por qué la cerré aquí? ¿Por qué cerré el 25% restante de la operación en este punto que vamos a marcar aquí? ¿Vale? Lo vamos a marcar aquí, el clic-A. Y si no me equivoco, aquí recogí 850 euros aproximadamente o algo así. Bueno, aproximadamente, tampoco me lo sé de memoria, ¿vale? Entonces, ¿por qué la cerré aquí primero? Pues porque lógicamente estamos en la zona media del rango ya, ¿vale? Estábamos en esa zona media del rango, con lo cual podría actuar pues de soporte. No me la quería jugar a que siga rebotando y tener este posible rebote en esta zona para ir a buscar aquí arriba otra vez. Como digo, emociones, llamarlo lo que queráis, pero yo cerré 1.850 euros aquí y 850 euros aquí. El trade fue espectacular. Que a lo mejor no tendría que haber cerrado aún el 25% restante. Pues es posible. Y cuando lo cerré, de hecho, dije, igual me precipité cerrándolo. Porque todo indicaba que el precio tendría que seguir cayendo, la verdad. Pero bueno, como digo, era zona de rebote, no tenemos una bola de cristal tampoco. Y el trading, pues, no es exacto. Hay emociones, quieras o no, hay que intentar evitarlas. Pero cuando tenemos un profit tan grande, existen emociones. Y más estando tan apalancados, ¿no? Así que nada, bueno, esto fue lo que fui teniendo en cuenta. Aquí cerré el 100% de la operación que me quedaba, o sea, el 25% restante de la operación. Y bueno, pues si queréis ver cómo fue evolucionando el precio hasta el día de hoy, pues aquí lo veis, ¿no? El precio al final se mantuvo lateral, aquí llegamos al fin de semana. Y bueno, pues a día de hoy aquí nos encontramos, ¿vale? ¿Dónde se encuentra el precio? Tuvimos esta desaceleración en zona media, un poquito de más impulso bajista, pero ya veis que la vela de hoy está siendo bastante positiva. Estando incluso, bueno, llegando incluso a los 17.000, ¿vale? Así que bueno, como digo, era esa zona, era esa posible zona de rebote, la estamos teniendo, esta aceleración o no. Así que bueno, de todas formas acabo de subir un vídeo a Twitter comentando un poco más a corto plazo, pues lo que podríamos ver a día de hoy, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí el vídeo de cómo fui haciendo la operación que me dio casi 3.000, si no me equivoco me dio 2.700 euros en total, en apenas, pues como veis, 1, 2, 3 días, ¿vale? Así que espectacular el trade, muy contento por ello. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado a ver cómo voy interpretando las cosas en un trade como este, por ejemplo, cómo voy analizando, cómo voy gestionando las emociones, etcétera, etcétera. Y nada, gente, espero que os haya gustado, que os sirva. Dejadme un buen me gusta, a ver si conseguimos llegar a la gran cantidad de 100 me gusta en este vídeo, que creo que me lo he currado y creo que es interesante para vosotros. Y bueno, el trade se lo merece, la verdad. Así que nada, bueno, espero, como digo, que os haya gustado, sobre todo que os haya servido de ayuda, que es lo importante. Y nada, compartirlo con vuestros amigos, familiares. Y nos vemos en el siguiente vídeo analizando Bitcoin. Chao, chao.